Damos la bienvenida al doctor Tarquino Orellana, abogado constitucionalista, quien es precandidato a la alcaldía de Cuenca y también ha sido integrante de estos foros o mesas de diálogo que bajo el título Cuenca Conversa su Futuro se ha dado ya en 3 ocasiones en la ciudad de Cuenca. Doctor Orellana, antes de entrar a temas de carácter político local, el contenido de estos foros, las propuestas que se analizan, quisiéramos conocer su punto de vista sobre la coyuntura actual centrada en 2 escándalos que se han producido desde el pasado fin de semana, que han envuelto al presidente de la República, Lenín Moreno, con una situación que sugiere conflicto de intereses, unos muebles que no han sido objeto de una adecuada explicación ni justificación, que estuvieron aparentemente en su departamento mientras cumplía funciones en la ONU en Ginebra, pagado con sueldo del Estado ecuatoriano, y el escándalo alrededor de la vicepresidenta de la República, que lo tiene prácticamente con un pie ya fuera de sus funciones. Su punto de vista. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad para conversarte de una situación que de alguna manera conocíamos y que viene de manera intermitente y permanente también, apareciendo con ciertos rasgos y obligaciones de respuesta, ¿no? En el caso del señor presidente de la República, efectivamente esa situación que se conocía desde hace mucho tiempo, que volvió a surgir y que de alguna manera ha resultado casi opacado por la situación de la señora vicepresidenta, en donde una situación también semejante de estas relaciones anormales, irregulares, inescrupulosas, por decirlo menos, que han existido casi como una práctica regular en el periodo anterior del gobierno, ¿no? Creo que están esos temas resurgiendo, esos temas están presentes, creo que no nos vamos a librar de ellos mientras sigamos teniendo en el poder, mientras se mantenga esta costumbre política, esta práctica política en donde el Estado es el principal financista de la actividad política. Creo que eso a nivel nacional, a nivel local, yo presenté hace algunos, un mes aproximadamente, una denuncia fundamentada al Consejo Nacional Electoral, a la Contraloría General del Estado respecto de la utilización de recursos públicos en promociones políticas, tanto del gobierno provincial cuanto de la Municipalidad de Cuenca. Y sobre ese tema he recibido una respuesta del Consejo Nacional Electoral indicando que eso es un tema que le corresponde especialmente a la Contraloría General del Estado, que desde luego no ha respondido a esta solicitud, y que el Consejo Nacional Electoral estaba haciendo una vigilancia respecto. ¿Su denuncia concreta era en qué sentido? Mi denuncia concreta era respecto de los contratos firmados por el gobierno provincial en los últimos 60 días por montos de publicidad que alcanzaban alrededor de $1.700.000. Creo que es un tema evidentemente inusual en la gestión pública de un gobierno provincial, esta precipitación en firmar contratos de publicidad en momentos previos a una campaña política y por montos y además por procedimientos de emergencia de contratación directa. Esos temas están ahí, creo que son suficientemente claros y yo diría que tienen plena evidencia de una obligación de intervención oportuna de la Contraloría General del Estado. Me parece que los cuencanos también somos testigos de lo que le pasa a la publicidad en el gobierno municipal. Cada vez más la publicidad va girando en torno a la persona del alcalde y no a la institución. Es la persona del alcalde la que ahora se promociona y por lo tanto eso es una utilización inadecuada e inescrupulosa de recursos públicos. ¿Cuánto de ello se ha ido casi normalizando en el país? Yo creo que es el tema fundamental detrás de estos asuntos y desde luego en el caso concreto de la señora vicepresidenta de la República y del señor presidente de la República, estos regalos, estas dádivas, a cambio de distintas situaciones y de usos de los recursos con beneficio personal, podrían estar configurando el delito de concusión. Vamos, antes de continuar este diálogo, a escuchar lo expresado por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, una persona con prestigio en el país, considerada una muy buena expositora en términos generales, con un discurso acertado. Pero escuchemos lo que dijo con respecto a este problema del presidente de la República, Lenín Moreno, el día de ayer. En este estudio, en este reportaje al que usted se refiere,
lo que se ha demostrado, entre comillas, es una relación de amistad entre el presidente y un empresario. Señor Patiño. Ahí no hay mucho que demostrar, puesto que esta es una relación que ha sido pública y que es conocida por el país. Lo que sí se ha dicho desde el gobierno es que eso no demuestra una irregularidad en un momento en que el hoy presidente de la República no ejercía funciones en el Ejecutivo y era funcionario internacional. Entonces, simplemente eso, decir que no se puede llegar a estas conclusiones, que no se puede convertir en una investigación penal un asunto que no tiene que ver con eso y que no tiene esas implicaciones. María Paula Romo, quizá complicada por las delicadas funciones que cumple como ministra del Interior, se refiere así, minimizando la importancia de esta denuncia presentada por 3 portales electrónicos con respecto a esta situación del presidente de la República. Cabe indicar que problemas similares, sí hay que ser muy claros, con otra dimensión en cuanto a lo económico, pero con pocas diferencias en cuanto a las implicaciones y a lo que puede significar una acción como esta, se dieron en 2 países. En México se planteó un escándalo alrededor de la denominada Casa Blanca, que fue una construcción, un regalo prácticamente que le hizo una de las empresas grandes de México, que estaba disputando enormes licitaciones a la esposa de Peña Nieto. Escándalo que por poco también termina con la presidencia de Peña Nieto y causó serios problemas a ese gobierno. El otro escándalo de Luis Ignacio Lula da Silva en una playa de Guarujá, que recibió también y se comprobó un piso que le había regalado otra constructora brasileña, fue el tema que desencadenó una serie de juicios en contra de Lula que hoy le tienen en la cárcel. Reiteramos, con dimensiones bastante diferentes, pero con hechos similares, sobre todo desde el punto de vista ético, que podría confluir en un tema de conflicto de intereses o de tráfico de influencias. La presidencia de la República, sus secretarías, sus ministros no han dado una explicación adecuada para los ecuatorianos. Doctor Orellana. Sí, creo que el caso Lula, el caso Peña Nieto, no se distingue en lo sustancial de lo que le pasa al presidente de la República, de lo que ocurre con la señora vicepresidenta, en estas relaciones irregulares de distinta índole, porque en todas ellas lo que está presente es la utilización de los fondos públicos en beneficio particular o la utilización de los favores que el Estado puede dar y que de hecho tienen un pago desde el sector privado. En cualquiera de los casos estamos frente a la situación concreta en donde los funcionarios públicos se apartan de la ley, en donde su actividad política se vuelve prevaleciente y en donde sus relaciones económicas, de poder, relaciones particulares prevalecen sobre las relaciones obligatorias de subordinación a la norma. Creo que el aprendizaje democrático que es obligatorio en América Latina y en el Ecuador nos debe llevar a una reflexión que, siendo ética, es fundamental de la organización democrática. La democracia solo subsiste en la medida en que nos sometemos a las normas. La democracia solo es posible en la medida en que somos íntegros, fundamentalmente en el respeto a la norma y a condiciones de relación social, pública, de respeto a los fondos públicos y de cumplimiento de las normas que signifiquen que la actividad pública es una actividad permanente de servicio, de cumplimiento de deberes y no de facultades o valores o situaciones de orden extraordinario de carácter personal. Hay temas, doctor Orellana, en los que no se debe insultar la inteligencia de los ecuatorianos, y si se da una justificación, se lo debe hacer de una manera coherente. Prácticamente la explicación del gobierno sobre esto, y con esto pretenden doblar la página, es que estos muebles son del hijo de un amigo del presidente, pero resulta que el padre de este hijo es nada menos que el representante de Sino Hidro en Ecuador, el constructor tan cuestionado de Coca-Cola Cicler. Y que la compra de sus muebles ocurre fuera del Ecuador, que sus muebles van a parar en Ginebra, que supuestamente están embodegados y que sobre ese tema supuestamente tampoco han sido usados y por lo tanto no se habría configurado la infracción. Creo que evidentemente el señor presidente no tiene respuesta para estos temas, como también la señora vicepresidenta puede dar explicaciones
adecuadas, comprensibles, aceptables sobre los hechos que han ocurrido. Creo que son víctimas de sus propias actividades, están sufriendo de alguna manera el oleaje que ha significado estos 10 años de corrupción. Creo que este regreso de la ola, digamos así, esta especie de tsunami que existe en el país obligatoriamente, de este rebote de todo lo que ha pasado. Creo que estos son, evidentemente, como usted ha hecho mención, unos episodios que son interesantes en el orden anecdótico. La profundidad de la corrupción que ha vivido el país, conocemos, es mucho más grande. El daño que el país ha sufrido es evidentemente de mayor magnitud y por lo tanto creo yo que estos hechos son de alguna manera una especie de casi caricatura de lo que nos ha ocurrido en los últimos años. Lo cierto es que la escala de valores en Ecuador está sumamente venida a menos. Algo hay que hacer, doctor Orellana y amigos oyentes, para cambiar el país, para mejorar la clase política. Vamos con estos foros ciudadanos que se han dado. Cabe indicar, y esto con claridad y transparencia, que usted es precandidato a la alcaldía de la ciudad de Cuenca, pero también entiendo con coidearios, simpatizantes o simplemente gente interesada en las propuestas. Se han organizado por lo menos 3 foros bajo el título de Cuenca Conversa su futuro. ¿Cómo se los plantea? ¿Qué es lo que se intenta con estos foros? Sí, muchísimas gracias por la ocasión para conversarte un tema. En realidad son 6 foros que hemos organizado, son 6 ya. Sí, 4 meses que hemos venido organizándolos. Yo me alegro mucho de que esta iniciativa haya contagiado otras iniciativas que han venido ocurriendo y en las cuales ojalá podemos participar. Debo reconocer un foro anterior al que nosotros teníamos. Creo que más bien el esquema de gestión que nosotros lo hemos propuesto es diferente. No se trata solamente de una reunión, se trata básicamente de unas exposiciones abiertas en los bares, en los salones, en los restaurantes del centro histórico, donde con la entrada abierta presentamos expositores sobre distintos temas. Hemos trabajado del primero, ¿no? ¿Qué nos pasa a Cuenca? Una primera reflexión que la doctora Alexandra Kennedy y Cornelio Malo nos contribuyeron en una reflexión originaria. Luego trabajamos temas de movilidad, hemos trabajado temas de planificación, hemos trabajado el tema de turismo y básicamente hemos ido, por lo tanto, yo diría, el tema de seguridad, haciendo mención a los temas que están presentes en la necesidad de una respuesta responsable, coherente, construida reflexivamente, más allá de las solas discusiones o posicionamientos políticos. Creo que esta obligatoria reflexión, que tiene en el orden político desde luego unos objetivos muy claros, nosotros no podemos esconder el hecho de que esta práctica, que es una práctica hecha sin costo de inversión, más bien una práctica que supone un acuerdo con los restaurantes de la ciudad, en donde garantizamos la presencia de estas personas que no nos cobran ningún centavo, y el consumo que las personas que lo hacen permite generar un diálogo sobre temas importantes y temas de trascendencia, y que por lo tanto hacen que el concepto de reflexión, de proposición, de respuesta y de debate sean el elemento principal de la construcción política. De lo que se dice allí, ¿qué es lo que más le llega a usted bajo el análisis que tiene que realizar alguien que tiene aspiraciones de llegar a la alcaldía? Yo creo que lo que está claro es que efectivamente en Cuenca sabemos cuáles son nuestros problemas. Y sabemos también cuál ha sido principalmente el origen de esos problemas. Creo que respecto al tema de movilidad es evidente que las improvisaciones, que yo diría así, el manejo irregular, irresponsable, populista de ciertos temas nos ha ido creando problemas en vez de buscar soluciones. Creo que en el tema de la movilidad eso es evidente. Ahí está clarísimo el abandono del tema de la planificación. La planificación ha dejado de estar en la práctica responsable del ejercicio público. Está claro también que Cuenca se ha degradado, que Cuenca se ha marginalizado y que Cuenca ha perdido una visión de su propio lugar a nivel regional y nacional. Y creo que
en los distintos Esto temas. Es algo muy importante que usted señala. Cuenca ha perdido la calidad de una ciudad gravitante en el acontecer nacional. Cuenca no solo era gravitante, era tomado en muchos casos como un punto de referencia para el país. Pero esto lamentablemente se ha ido para atrás. La posición del centralismo es realmente tremenda. El abandono, la marginalidad que se le pretende dar a Cuenca y a la provincia de la Suárez y al austroecuatoriano en general, porque no es solamente para Cuenca, es realmente lamentable. Sí, definitivamente, y creo que este sentimiento también que está presente y en los foros hemos vivido esta manifestación, primero casi de desahogo, de queja, y luego de reflexión. Y cada vez más yo creo que se va posicionando la necesidad de que Cuenca recupere no solo su lugar, sino proyecte su futuro. Que Cuenca se plantee de manera absolutamente seria una misión y una visión en el país, recuperar su capitalidad en el sur, su propia visión de trabajo, de construcción, del desarrollo en el sur, para romper un poco esta bipolaridad que ha vivido el Ecuador entre Guayaquil y Quito, digamos así, para romper el diptongo que hay entre estos dos polos, y que Cuenca se plantee, como hemos venido planteando de manera insistente, su propia misión regional para, desde luego, enfrentar el boicot que hemos sufrido a nivel nacional de parte de del centralismo, ese centralismo que nos ha venido haciendo que Cuenca se marginalice, y también del boicot interno. El boicot interno que ha consistido en que las autoridades han dejado de tener proyectos de ciudad, o han tenido proyectos políticos particulares, o simplemente no han tenido proyectos. Se han colocado, se han subordinado, y de alguna manera hemos sido testigos de que la posición de la ciudad, la posición institucional de los propios organismos públicos, ha estado subordinada a ciertas dependencias políticas, a ciertos cálculos políticos, y a lo que podríamos decir esta conducta subordinada un poco de adulo, de quedar bien, de estar a tono con y ser complacientes o condescendientes con la política. Creo que esa práctica que significa decir porque soy amigo, porque me llevo bien y porque obtengo un beneficio que es mío, establezco una relación política y no una relación obligatoria e institucional en donde los derechos de la ciudad no están para negociarlos. Los derechos de la ciudad están para exigirlos y desde luego de proponerlos con proyectos. ¿Cuándo va a inscribir su candidatura, doctor Orellana? El día de ayer, pienso que con acierto, la candidata a prefecta provincial de la Azuay, María Cecilia Alvarado, señalaba que hay muchos devaneos en la ciudad de Cuenca, muchos cálculos, muchas negociaciones políticas en estos días, y que debía haber una actitud más frontal de los candidatos, si se quiere o no se quiere servir a la ciudad, no tiene que estar sujeta a tantos cálculos de carácter político, señalaba. Y hay indefiniciones importantes, pues hay encuestas que circulan de las más diversas fuentes, y aquí se ve que fundamentalmente quienes están encabezando las posiciones en estas encuestas son justamente quienes incrementan este nivel de incertidumbre. Yo acojo y suscribo la queja de María Cecilia. En verdad, yo no me he sentado a conversar con algunos, no quiero conversar con algunos, pero desde luego ha ocurrido en los últimos meses, y creo que no deja de ocurrir todavía, el hecho de que hay unas especies de alfiles que están jugándose entre distintas candidaturas. No me refiero concretamente al gobernador Renderica y al gobierno nacional, por lo tanto, que está o negocia con Marcelo Cabrera, o negocia con Jefferson Pérez, o negocia con Paul Carrasco, y ese juego en donde el gobierno es el que interviene, y en donde los que participan en esa relación se prestan para ese modelo de acción pública, en donde la principal interés es el negocio político que se está plantando. Especulación y cálculo, eso es lo que se hace. La mínima, nadie pregunta, sabe, conoce, vamos a saber qué puede hacer. Nadie se pregunta. Creo que algunos de los precandidatos y desgraciadamente algunas de las autoridades también están jugando a esa relación. De nuestra parte, hemos estado
conversando con algunos actores, invitándoles a que nos respalden en una línea absolutamente seria, absolutamente clara, de una distancia completa y definitiva con el pasado, y esa distancia completa y definitiva con el pasado nos coloca en esa posición. No dialogamos con el pasado, queremos ser parte de la construcción del futuro de Cuenca. ¿Han hecho ustedes algún tipo de coalición? Estamos hablando con varios, yo no creo que haya por qué ocultarlos. Hemos hablado con Concertación, hemos hablado con Creo y hemos hablado con los grupos menores que existen en la ciudad, con estos foros de ojalá conformar un frente. En la semana anterior publicamos un manifiesto, una proclama respecto de este posicionamiento, porque creemos que ese es el posicionamiento que le corresponde a la ciudad. No se trata de llegar a un acuerdo bajo el supuesto de cuántos votos en teoría pongo. Creo que hay que llegar a acuerdos de qué programa político le proponemos a la ciudad, qué debate le queremos proponer y qué acciones vamos a realizar. Y si estamos en las condiciones de capacidad suficiente para enfrentarlos. Entonces, cuando la política depende de estas fórmulas en donde esta especie de ingeniería social generan encuestas a las que usted se ha referido, en donde aparecen unos candidatos que han pasado del 4% supuestamente al 25 o 26% en 2 meses, en donde siguen hablando de unos supuestos precandidatos que son las únicas opciones. Estos son juegos, son manejos y manipulaciones de la opinión pública. ¿En alguna de las encuestas cree usted? De tantas que aparecen. Mire, nosotros hicimos un trabajo interno más serio y hemos percibido que existe una disponibilidad de la ciudad para el cambio. Una disponibilidad para la ciudad respecto de la posibilidad de apoyar una propuesta que tenga responsabilidad y seriedad, que tenga capacidad. Hemos visto desde luego que hay un desinterés por la política y una apatía. Más del 50% de los ciudadanos no tiene decidido, y entre los que aparecen como posibles, a los que se prestan como posibles, no creen en ellos y no están dispuestos a votar por ellos. Están esperando otra opción. Y creo que somos parte de la construcción de otra opción. Y creo que esa construcción de otra opción tiene, desde luego, una posibilidad efectiva de aportar a la cultura política local y a un debate serio. ¿Cuál es la propuesta que ustedes están presentando a la ciudadanía, doctor Orellana? Pues hemos hecho la propuesta desde nuestro movimiento de construir el futuro de la ciudad, precisamente sobre este eje principal que supone recuperar el lugar de Cuenca en la región y de una nueva visión para la ciudad en la región. La capitalidad de la ciudad y su propuesta de desarrollo, de empleo, de trabajo como su principal visión, en donde los ejes de la planificación, movilidad, servicios públicos sean ejes que aporten al trabajo, que aporten al desarrollo, a las mejores condiciones de vida. ¿Cómo toma usted la marginalidad con la que se le muestra a usted en estas encuestas sobre las cuales usted ya se ha referido? Yo he percibido con un poco de gracia, diría yo. No estoy jugando ni tengo los recursos para pagar esas encuestas. No voy a entrar en el juego de esos gastos. Me niego definitivamente a ser parte de sus procesos. Pero desde luego creo yo, de lo que hemos hecho, de lo que hemos percibido, de lo que construimos, que tenemos la posibilidad de transmitirle a Cuenca otra sensibilidad y otra propuesta. Y creo que nuestra sensibilidad, nuestra propuesta, tiene dificultades, pero tiene posibilidades mayores en la medida en que haga lo que le toca hacer. No vamos a renunciar a nuestros principios, no vamos a renunciar a lo que somos, y por lo tanto no caemos en el juego. Esa es la lógica. Si esta lógica, que es la lógica de ser coherentes, de ser consecuentes, no brinda resultados políticos, qué pena, algún día lo lograremos. No se trata de llegar al poder. La alcaldía no es una meta, la alcaldía no es un concurso. La alcaldía y el servicio público son un deber para el cual debemos estar preparados, desde luego, y para el cual podemos proponer acciones y decisiones de liderazgo que nos coloquen un paso adelante de
esa condescendencia pública del populismo que se ha generado como cultura política. Esta serie de indefiniciones que son las que predominan, ¿qué tipo de escenario están generando con miras a las próximas elecciones? Yo creo que evidentemente a Cuenca se le está proponiendo supuestamente un dilema entre un malo conocido del gobierno actual que no ha estado a la altura, digamos así, de las necesidades de la ciudad, y la eventualidad de una especie de aventura política con alguien que se presta y aparece como no político. Pero creo yo que los cuencanos estamos lo suficientemente avisados e informados de que en el país ya hemos tenido esta clase de experimentos. Estos experimentos de cantantes, de bailarinas, de deportistas, y lo que necesitamos es una propuesta seria de construcción de la ciudad. Creo que en esa lógica nos estamos moviendo, estamos intentando también romper esta lógica populista que se ha creado y que se crea artificialmente en la ciudad, y creo que tenemos la opción de tener la respuesta talentosa de la ciudad. Uno de los foros organizado en este caso con apoyo de las cámaras por Pablo Estrella Vintimilla ha planteado 5 temas, 5 ejes que quiere poner a consideración de los candidatos. Estos son movilidad, conectividad y espacio público 1, gestión del agua y protección de fuentes hídricas y del ambiente otro, inclusión social y calidad de vida un tercero, modelo de gestión pública municipal y gestión cultural y turismo. ¿Cómo mira usted a estos ejes que cada uno de ellos tendrá sus contenidos? Me parece muy interesante porque desde luego son vertebradores de, yo diría, un tema mucho más global, que es el que he planteado y en el cual caben todas estas reflexiones, que es el lugar de Cuenca en la región, el lugar de Cuenca en el país, de alguna manera, esta especie de destino obligatorio que tiene la ciudad. Y creo que Cuenca necesita posicionarse como este referente, como esta, llamemos así, esta tercera vía del desarrollo en el país. Y esta tercera vía del desarrollo en el país significa decir que hay otro modelo de desarrollo. Hay otro modelo de desarrollo que significa construirse regionalmente con equidad. Hay otro modelo de desarrollo que significa la protección de las fuentes hídricas. Hay otro modelo de desarrollo que significa eficiencia en el trabajo público, respuestas adecuadas en la gestión. Hay otro modelo de desarrollo que significa recuperarle a Cuenca en una conectividad hacia el sur, hacia el norte, hacia las distintas regiones del país y con el mundo. Creo que esos son temas que están presentes, que son obligatorios y que necesitan ser tratados colectivamente. Y que suponen una lógica que creo que es imprescindible también plantearlo. Cuenca debe volver a unirse. Cuenca debe unirse con proyectos que sean comunes. Y ese liderazgo de una Cuenca unida supone que las autoridades principales sean los intermediarios obligatorios de los intereses locales. Y que por los intereses locales remen todos hacia un mismo lado. Definitivamente, creo que eso es y supone también, yo diría, ojalá, el tema es desde luego de orden institucional municipal, pero necesitamos que las cámaras productivas hagan su labor, que los gremios profesionales lo hagan, que las universidades cumplan con sus deberes. Creo que ahí hay varios temas que necesitamos construirlos colectivamente. Para finalizar, doctor Orellana, ¿cómo cataloga, cómo evalúa usted el espíritu cívico de los cuencanos, ya sea por su interés o desinterés en estas elecciones? Usted ha señalado que el 50% hasta ahora no sabe por quién votar. Yo creo que más, incluso más del 50%, y desde luego yo creo que la apatía, esa desmoralización que tienen los cuencanos es completamente comprensible. Y los cuencanos van a vencer esa apatía y esa desmoralización cuando encuentren una propuesta en la cual puedan creer. Y creo que esa propuesta en la cual puedan creer los cuencanos es la que intentamos construir. Definitivamente, porque lo otro es creer que la votación es un acto secundario en donde solamente repetimos un poco lo mismo porque no creemos en lo que pueda pasar. Creo que hay que volver a fundar la esperanza, una esperanza consistente. No la del espectáculo político, no la de la dádiva, sí la de un proyecto a largo plazo. Gracias al doctor Tarquín Orellana, abogado constitucionalista, precandidato a la alcaldía de la ciudad de Cuenca.